RTP. Está con nosotros 8:12 minutos Andrés Briones Vargas, él es máster en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a hablar sobre los aranceles entre Ecuador y Colombia, el impacto de estas relaciones que, bueno, cada vez más en tensionan entre ambos países. Bienvenido a La Mañana en RTP. Muchas gracias por la invitación, siempre va a ser un gusto acompañarlos aquí en RTP. Bueno, vamos a informar un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas, la respuesta de Colombia de que no van a retomar un diálogo sobre toda la parte comercial, y en cuanto a la venta de energía ya supone una relación diplomática rota, y esto pues afecta de manera directa al comercio que se daba justamente en la frontera. El puente de Rumichaca, la verdad, se ve bastante vacío y el comercio comienza a escasear, pero por otro lado también la economía informal, ¿no?, que también comienza a salir, porque si no hay una forma clara de los gobiernos de entablar un diálogo, pues los ciudadanos tienen que buscarse cómo sobrevivir. ¿Cómo usted analiza este panorama? Bueno, tenemos una política comercial deficiente de criterios, y voy a redundar, comerciales, que beneficien al sector productivo. A estas alturas, la parte del multilateralismo y las reglas del comercio prácticamente están descartadas. Tenemos un concierto internacional donde Estados Unidos prácticamente marca las líneas en términos de intercambio. Se levanta el presidente Trump y decide aumentar o disminuir aranceles. Y la afectación del sistema multilateral también nos ha pasado factura a nosotros, porque vemos que hay un gobierno, el actual, que desconoce las reglas del juego para intercambiar comercio. Es decir, aquí se está violentando el principio de nación más favorecida, no discriminación, trato justo entre todos los países. No puede ser que a uno le suba más y a otro le suba menos. Pero el problema principal, y respondiendo a su consulta, es la base productiva de este país. Colombia es un socio comercial importante desde la Comunidad Andina por Ecuador y tiene ya muchas décadas en las relaciones comerciales, tanto importaciones y exportaciones. Tenemos una balanza comercial, si bien es cierto es deficitaria, más o menos por encima de los $1.000 millones, pero también es bastante cierto que Colombia es el principal destino del pequeño y mediano productor industrial ecuatoriano, porque de repente dice, a ver, se me complica llegar a Estados Unidos, se me complica llegar a Centroamérica o a la Unión Europea, pero están los colombianos, que logísticamente es mucho más fácil llegar, y puedo comenzar a desarrollar ya ventas internacionales. Estamos hablando de que no es una cantidad despreciable, estamos hablando de alrededor de $900 millones que Ecuador le exporta a Colombia en el último año. Entonces, si le frenamos o frenamos esa relación comercial, vamos a tener una crisis, primero de producción y segundo de empleo. Bueno, ahora, por favor. Solo algo, es que vamos ya es. Sí. Vamos, ya es ahora. Pero ¿cómo se lee esto en el comercio luego de la decisión del presidente Petro de decir, ok, mira, entre cero, no todo lo que produce Ecuador, lo que necesita básicamente Colombia como materia prima? ¿Cómo cambia esa balanza en esta relación que está cortada entre los dos países? Mira, eso es súper interesante, María Fernanda, porque nosotros, ¿qué le importamos a Colombia? Le importamos primero gasolina y los derivados de petróleo. O sea, ahorita tenemos una restricción arancelaria de Ecuador, pero mañana más tarde se levanta esa restricción y vamos a seguir manteniendo el déficit comercial. Esto no es que se está solucionando, como he visto en titulares de algunos medios que dicen, es histórico, por primera vez tenemos superávit comercial en las relaciones comerciales con Colombia, pero yo me río, porque ese superávit está mantenido porque hemos frenado importaciones de productos de necesidad, por ejemplo el combustible. En el momento que otra vez Ecuador decida reducir los aranceles a las importaciones colombianas, vamos a tener déficit comercial. ¿Por qué? Porque la parte más importante, que es la matriz productiva, sea la parte agrícola, sea de procesamiento, transformación sustancial, están ahí detenidos y paralizados. Porque no hay inversión, porque no hay innovación, porque no hay transformación sustancial. Y de paso ahora le está frenando también la importación de materia prima, porque uno de los impactos, que nadie lo dice en las relaciones con Colombia, es que también somos dependientes de la materia prima colombiana a nivel de plástico. Por ejemplo, la industria petroquímica está mucho más desarrollada que la ecuatoriana, y todo lo que son polímeros para la industria de manufactura de plástico del Ecuador, lo tenemos de Colombia. Los ecuatorianos no tenemos industria petroquímica. No, importamos los polímeros de Colombia, de la industria petroquímica. Claro, es correcto, don Ramón, es correcto. Y justamente el tema también de las medicinas que agobia, y ahorita se han encontrado un pocotón de laboratorios que están haciendo medicinas son falsificadas. Son falsificadas. Entonces, a consecuencia de que también el rubro se ha elevado tanto, y está realmente afectando a nuestros hospitales y a las farmacias. O sea, en esa parte para mí sí es bastante crítico el que tú realmente llegues a falsificar medicinas y que se esté entendiendo que también ese suministro de medicinas está siendo afectado. No, es terrible, porque al final a quien le estamos pasando factura es el pueblo ecuatoriano. Exacto. O sea, somos
importadores o compradores directos de productos del sector farmacéutico de Colombia. Y al haber escasez y no tener la mano de obra y la especialización en temas de producción de medicamentos, caemos en estos problemas. Entonces, tú vas a la farmacia y de repente esa medicina que antes lo compraba más barato, ahora por el efecto arancelario cuesta más. Pero en términos de decisiones gubernamentales, yo creo que más allá de las relaciones ahorita entre Ecuador y Colombia con los aumentos indiscriminados de aranceles, la profundidad del tema tiene que preocupar más, porque las reglas del juego y la previsibilidad que siempre nosotros como empresarios vivimos sustentando y argumentando cuando se definen las políticas comerciales, créanme que esto es un dolor de cabeza a nivel mundial. Ya uno dice, hagamos negocio con los Estados Unidos, no hay previsibilidad, no sabemos qué puede pasar mañana. Ahora dentro de la comunidad andina, con nuestro principal socio, que es Colombia, esto se cambia, las roles del juego, no se reconoce nada, no sabemos qué mañana más tarde pueda suceder, de repente tenemos una disputa comercial con los peruanos y el comercio se sigue fragmentando y por ende el trabajo, la prosperidad y el desarrollo productivo de nuestro país. El presidente de la República, economista, ha dicho que pues el Ecuador está siendo beneficiado por esto, porque se está generando más empleo dentro del país, ya que aumenta nuestra producción para reemplazar los productos colombianos, o que las importaciones se reducen y significa menos gastos para nosotros. Para mí eso no se sostiene, pero ¿usted cómo le explicaría a la gente si eso es cierto o no y por qué? Lo voy a poner con un caso de la vida real. Me llama esta semana un empresario del sector de elaboración de cables aquí en el Ecuador. Me dice, Andrés, $2 millones estoy perdiendo, no puedo vender a Colombia. ¿Qué hago? Váyase a Panamá, descoloque su producción, monte en una zona franca y desde ahí exporta a Colombia porque hay tratados comerciales. Esta medida lo que está generando es una desviación de la producción nacional a terceros mercados. Así de sencillo, porque el empresario va a tener que buscar una salida, una alternativa. Si me están frenando por los aranceles Colombia, la exportación de mi producto de Ecuador, yo me voy a descolocar mi industria, me voy a ir a Panamá, pues a una zona franca, porque Panamá sí tiene tratado comercial con los colombianos, y de ahí sigo vendiendo. Entonces, esto de que hemos creado más empleo, esto de que hemos robustecido la industria nacional, en términos de comercio y producción es una falacia total y absoluta. En términos de producción interna, economista, ¿hay algún sector específico que se haya beneficiado de esta medida? Sector específico Sí. que se beneficie en este momento Sí. de esta medida, me atrevería a decir que ninguno. Porque, primero, si no se producía, en este momento tiene que haber inversiones en maquinaria y en tecnología, porque si no va a suceder lo que mencionaba justamente doña Larisa, de que no tenemos capacidad y sacamos cualquier producto en el mercado, estafando y atentando contra la salud y la seguridad de las personas en el mercado nacional. Entonces no hay ganadores en una batalla comercial. En una batalla comercial, en una disputa comercial, lo que hay es perdedores. Y un poco esto, y ahí siguiendo los ejemplos de mi gran amigo don Ramón, el tema histórico, esto me recuerda más o menos la Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, donde todas las disputas antes de entrar a la parte bélica era comercial. De repente los alemanes subían al 70%, los británicos al 80%, después otra vez al 100%, 150%, y no se respetaban las reglas del juego. Entonces estamos caminando hacia una fragmentación del multilateralismo global que pasa factura hoy en día a Ecuador, por no saber respetar las normas del debido proceso y el intercambio. Y siguiendo esa línea, ¿no? Es irónico que Estados Unidos arrastró al mundo llorando a los mercados libres, sobre todo a sus aliados británicos, y ahora ellos están destruyendo ese sistema. Pero ahí hay un punto interesante, ¿no? El presidente Trump le vendió a su pueblo que los aranceles son una forma de recaudar fondos. Y la justificación original de esta guerra comercial del presidente Noboa es: Colombia no cumple con su parte del trabajo en combatir a las mafias y a los narcotraficantes, entonces vamos a cobrar esta tasa de seguridad para invertir esa plata en la protección de la frontera. ¿Realmente es conveniente levantar fondos de esa forma? ¿Por lo menos puede haber algo positivo de esa recaudación? Bueno, hemos tenido la misma consigna de parte de este gobierno, nos subieron el 3% del IVA, siempre argumentando el tema de la seguridad. Parece que el principal sustento, justificación para medidas que atenten contra el bienestar ciudadano es el tema de la seguridad. Y ahora lo estamos viendo con una sobretasa, que primero no se ajusta a ninguno de los principios rectores del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT, que es la norma fundamental para aplicar salvaguardias. No existe en derecho internacional la aplicación de unas salvaguardias por temas de seguridad. No hay, no existe. Entonces, prácticamente tenemos una medida sin justificación en el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más política en temas de seguridad. Lo que está haciendo el presidente es comenzar a trabajar, lo que debe hacer el presidente de la República es comenzar a trabajar en más seguridad en la frontera, controlar los puntos de intercambio, los principales caminos fronterizos, destinar
pero con la fuerza pública local, tiene recursos, por eso los ecuatorianos subimos el 3% del IVA, entregamos más recursos al gobierno nacional, hemos aumentado recaudación. ¿Y dónde está esa plata? Esa plata debería estar enfocada en seguridad nacional. Lo puede hacer solo en este caso, porque ayer también el presidente Gustavo Petro señalaba y acusaba a Ecuador incluso de haber permitido también que se haya pues proliferado también este mercado negro, la droga y lo demás. ¿Se puede hacer solo? Porque ya en estos momentos el tema de la seguridad ya tanto lo utiliza tanto Gustavo Petro como también el presidente Daniel Noboa. Excelente su análisis. Estamos nosotros como Ecuador juntos, más o menos como un sándwich esto. Estamos con los colombianos y los peruanos, que son los principales productores de drogas a nivel mundial. Ecuador no es productor, es netamente un punto de comercialización. La comunidad andina guarda un rol estratégico también, y yo creo que el secretario general debería ser lo suficientemente inteligente para sentar en la mesa de negociación a los países miembros de la comunidad andina y decir, a ver, si bien es cierto estamos por un tema comercial, el tema de fondo es el narcotráfico en la región. Si Perú no aporta, si Colombia no aporta, vamos a tener un problema tremendo vinculado al tema del narcotráfico y la exportación de drogas. ¿Qué tenemos que hacer? Definir una política comunitaria andina, en donde cada uno aporte con su grano de arena para solucionar este impasse que está generando problemas en la parte comercial. Economista, esto puede durar más o menos 4 meses, según la lectura del presidente, y si hay un cambio de gobierno. ¿Hay músculo en el sector económico? Yo sé que no todo se puede estandarizar, o se pide algo de asistencia como para, en teoría, esperar esos 4 meses y que haya cambio de régimen, que es lo que aspira el gobierno del presidente Noboa. El sector productivo, en este momento lo que está buscando es salidas fuera del país para comenzar a producir. Es el ejemplo que les ponía hace un momento. Están viendo otros países para descolocar parte de su producción. Pero esos recursos, y a nivel local, no tienen acceso a crédito para montar una línea de producción fuera del país. O el peor de los escenarios, tratar de captar crédito internacional es bastante complejo. Primero, en base al perfil de riesgo de cada empresa, de sus actividades, su proyección de ventas. Es decir, que eso no es algo que se pueda solucionar en el corto plazo. Se nos dijo, vamos a aplicar esta medida de salvaguardia por seguridad, que no existe, de acuerdo al Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio del GATT, de la OMC, y dice, pero vamos a ayudar al sector productivo a aperturar mercados. Pero yo pregunto, ¿acaso que esto es de decir, oye, Panamá, cómprame productos nacionalitos? Oye, Italia, cómprame productos, mira, aquí tengo productores para tu economía, cómprame. No, esto no es así, esto se da con una promoción activa, una promoción, presencia internacional, apoyo a nuestros productores para que cumplan medidas fitosanitarias y sanitarias o reglamentaciones técnicas. Sí, Siga. Pero dentro, justamente el presidente Petro mencionó que en Panamá jamás el presidente se acercó por lo menos en la parte de conversaciones sobre el tema, y no sé, ¿a usted qué le parece si esta guerra comercial es más sugerida por Estados Unidos que por el mismo Ecuador? Porque obviamente las situaciones y todos los casos han sido justamente decisión del FMI más que de una decisión política. Es muy bueno su análisis. La región ahorita está bajo una visión del secretario de Estado, y el secretario de Estado, hijo de migrantes cubanos, prácticamente lo que quiere es recuperar la zona, el hemisferio americano, y alinear a la política de Washington en tema de seguridad. Y todo lo que vea que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos, siempre el señor Marco Rubio va a cabildear políticamente en política exterior para que se adhieran a lo que quiere en este momento el gobierno de los Estados Unidos. Y Petro, como presidente de Colombia, no se ajusta a los intereses de Estados Unidos en temas de droga, en temas de seguridad en la región, etcétera. El tema de la relación con los propios chinos, porque Trump ha venido a barrer también toda la injerencia y las inversiones chinas en América, y prácticamente es un dolor de cabeza en este momento para Washington. Claro está que esos lineamientos van a marcar también y van a influir tremendamente en la política exterior, comercial y de seguridad ecuatoriana. Dígame usted, y este tema es preocupante porque América Latina toda ha aumentado su comercio exterior con China, inclusive Argentina, que el presidente Milei decía abajo los chinos, ha terminado besándole los besos a los chinos, porque pareciera que es el único que tiene interés realmente de hacer negocios, de gobierno a gobierno, por lo general marcado. ¿Cómo ve usted la posibilidad que ese deseo de Estados Unidos de franquear, sacar del mercado a los chinos de Sudamérica sea posible, de América hispana? Es bien complejo porque China tiene una inversión muy fuerte en la región. Mira lo que sucedió en Panamá. O sea, en Panamá prácticamente ellos habían invertido dinero en un puerto, en el desarrollo de un puerto privado, el puerto de Balboa, en el Pacífico. Pero el tema fue escalando políticamente y socialmente.
En el sur tenemos también en Perú una inversión millonaria, el puerto de Shanghái. China ya ha consolidado su presencia. Yo creo que Estados Unidos se demoró en reaccionar ante el avance chino, y China ha sido estratégica también. China no necesita el brazo militar o disuasorio en temas de seguridad para entrar y ganar injerencia en una región. Económicamente lo han hecho bien. Y Ecuador tiene que ser lo suficientemente astuto en política exterior. Y nosotros tenemos que tener una posición sólida y cercana a los chinos. Recordemos que China es un mercado de 1.400 millones de habitantes. No podemos hacernos o virar la vista hacia China. China es un socio. En potencialidad de crecimiento, además. A diferencia de Europa y Estados Unidos, ya llegaron a su tiempo de consumo de banano, de camarón, ya el estómago no les da más. China e India se transforman hoy día en mercados importantísimos para la humanidad porque están abiertos al desarrollo como mercados. Así es, don Ramón. Tanto China como India son mercados que superan los 1.200, 1.400 millones de habitantes. Hacia allá tiene que migrar todo nuestro esfuerzo comercial en tema de diversificación industrial, desarrollo logística, exportaciones y también importaciones, que al final el comercio es la mezcla de ambas cosas, exportaciones e importaciones. Adelante a la siguiente pregunta. El escenario, claro, depende mucho de lo que vaya a pasar en Colombia. Vienen elecciones, pero si el presidente es Cepeda y ellos siguen en la línea de salirse de la CAN, ¿cuál es el futuro regional del Ecuador en comercio, no? Colombia dice que quiere ir al Mercosur en ese caso, y si vamos en un escenario de pelea, Colombia es una economía más grande, van a recibirlos ellos y no nosotros. Entonces, ¿qué salida le ve en ese caso? Que sigamos peleados con Colombia y se salgan de la CAN. Yo tengo ahí un poco mi posición o mi visión sobre el asunto. Yo creo que tanto ataque externo hacia el presidente Petro en este momento, entre sus mismos ciudadanos se lo estaban marcando como una víctima internacional. Yo creo que está jugando a favor de Petro, y eso me preocupa a mí como ecuatoriano, porque no se va a solucionar entonces a corto plazo en la disputa comercial. Entonces, si viene una persona en la línea de Petro, vamos a tener este problema indefinidamente. Entonces, no está ayudando este tema, no está ayudando. Total. Políticamente no está ayudando. Coincido plenamente con usted, y la opción de que gane el presidente Cepeda senador, es muy grande. Con esa ayuda lo están empujando y precipitando a ser el próximo presidente del país. Porque el colombiano lo decía, a diferencia del ecuatoriano, ayer lo decía con... El colombiano sí es nacionalista diferente del ecuatoriano. Sí. Al colombiano le gusta ir a Estados Unidos, pero Colombia la preserva. El ecuatoriano desearía ser norteamericano. Sí. Es una diferencia significativa. Es lo mismo que los mexicanos, de alguna manera. Es correcto. Se están metiendo en camisa de 11 varas. Y el gobierno de Petro, con todos los efectos que le quieren ver. Que son varios. Sí, pero mejoró la condición de inclusión social. Y eso es importantísimo en la vida. A veces... creó un gobierno no plutócrata, sino un gobierno que repartió el chancho. Así es, totalmente de acuerdo. Y sobre la visión de que Colombia deja la CAN y se acerca al Mercosur, el Mercosur no es rentable para los países andinos. El Mercosur no es un bloque complementario, es decir, ellos producen y cultivan lo mismo que nosotros producimos y cultivamos, entonces no vamos a ver o no va a haber chance comercial. La lógica es seguir fortaleciendo la zona de libre comercio de la comunidad andina. La comunidad andina ha ido como la marea, sube y baja, sube y baja. Tuvimos una arancel externo común, quisimos migrar hacia una ciudadanía andina, pero hemos retrocedido de manera progresiva y tenemos una zona de libre comercio que hay que cuidarla. Pero economista, y sí, quizá en el corto plazo, claro, sería duro, doloroso para nosotros entrar al Mercosur, pero con un flujo de capitales más libre, un flujo de personas, de profesionales más libre, que ya lo hay en el marco de la integración regional, pero que podría aumentar, podría haber un beneficio para el Ecuador a mediano plazo. De hecho, en lo propio comercial, si el camaronero ecuatoriano pudiese entrar con todas las libertades a Brasil, hay mucha plata por hacer. O sea, ¿es de verdad tan malo pensar en hacer un solo bloque regional en Sudamérica? Ahí son dos frentes y muy válida su pregunta. El primer frente es qué tan viable o qué tan ventajoso es ser parte del Mercosur. En temas de intercambio tenemos un mercado que supera los 250 millones de personas si sumamos todos los habitantes de los 4 países miembros del Mercosur. Pero otro tema también que es importante es la parte de las restricciones fitosanitarias y sanitarias. Brasil es un país que cuida su industria hacia adentro, su industria y el sector agrícola. Y el gran problema de Ecuador, fíjese, y le voy a poner un dato. Nosotros con el Mercosur tenemos firmado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI, ¿sí? El AC 59, que establece una zona de libre comercio. En este momento, nosotros con el Mercosur tenemos una zona de libre comercio. Pero, ¿por qué no vendemos más camarón, más conservas de atún, más productos agrícolas?
porque los brasileños no son ingenuos. Si bien es cierto, firmamos y te conseguí y reduje las barreras arancelarias, también te subo la vara en temas fitosanitarios y sanitarios, que es ahí donde nos meten la trampa. Pero eso es un tema ya no de acuerdos comerciales. Pero lo hace Europa también. Y lo hace Europa también. Pero es un tema de la maquinaria, y yo siempre lo digo en todas las entrevistas. Es la política comercial del país, donde, por ejemplo, fuera sensato, en vez de andar subiendo aranceles, porque no siento como presidente de la República, a ver, ven ARSA, ven Agrocalidad, ven Ministerio de Salud, y me falta y Agrocalidad, ARSA y el INE. Vamos a dar 100, 200, 300 millones de dólares a estas entidades de inocuidad y certificaciones de calidad. Quiero que me preparen a las empresas del sector productivo para que cumplan con las disposiciones normativas de inocuidad de Brasil. Y ahora sí, aprovechemos lo que acaba de decir. Vamos a dar con todas exportaciones y metamos más camarón. Yo quiero que todas las plantas de camarón se aprueben por el gobierno brasileño en materia sanitaria. Y vendamos, pero no se lo hace. En el país se lo hace en cambio por cada sector productivo. No se lo hace, porque no hay recursos. A mí me da pena, y créanme que es una pena ajena, a veces cuando en mi empresa tenemos la oportunidad de hacer representación y presencia internacional, a veces Ecuador se queda en temas de promoción internacional. Sí. Yo veo, o ahí hago el análisis frente a Perú, con PromPerú y la marca Perú a nivel internacional. Claro. Y nosotros, y eso sí hay que aplaudir y reconocer, el liderazgo del sector empresarial privado ecuatoriano, eso sí. Cuando vamos a ferias, el sector privado es el que financia y tiene presencia y destaca. Pero el sector público ha perdido esa capacidad en temas de recursos y de incidencia para promocionar y generar más canales y oportunidades para el sector productivo ecuatoriano. Ahí hay una tarea. Siempre he mencionado que en la parte técnica, sanitaria y fitosanitaria y promoción, el Ecuador debe mucho todavía al sector productivo en el desarrollo de una política que articule e inserte más la producción con los mercados internacionales. La última pregunta de doña María Fernanda Perrones. Gracias, don Ramón. Si es que de alguna forma, yo sé que son mercados ya ganados y perderlos es un grave problema, si de alguna forma hay espacio para la producción para venderla en este nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Claro que sí, es un acuerdo de alcance parcial, no total. También, hay oportunidad, siempre los acuerdos comerciales siempre son positivos, y a buena hora que el presidente Trump dio esa especie de apoyo, espaldarazo al Ecuador, hay que aprovecharlo con banano, con conservas, con camarón, y lograr que las exportaciones crezcan. El tema es que esto tenemos que cuidarlo y transformarlo en un tratado de libre comercio que tenga vigencia de manera permanente, ¿no? Okay. Gracias, economista, por haber estado con nosotros, don Ramón. Nos fuimos agradecidos con usted, un tema interesante de Colombia. Pero yo me quedé pensando... Cuando hay un interlocutor que sabe del tema. RTP